pasamos a ver los medidores de velocidad, en los cuales tenemos dos tipos. Primero, el medidor de turbina, que es un rotor que gira por acción del paso del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. El eje de rotación debe ser paralelo a la corriente del fluido y cuenta con álabes que están hechos de un material ferromagnético. Existen dos tipos de turbinas diferenciados por la forma en la que obtienen la velocidad. Primero, la turbina de reluctancia, en el que la velocidad es determinada por el paso de las palas, los álabes, a través de un campo magnético creado por un imán permanente en el exterior de la tubería. Este imán está a su vez montado en una bobina. El paso de cada pala o de cada álabe modifica la reluctancia del circuito magnético. El cambio en la reluctancia cambia el flujo magnético en la bobina, y el cambio en ese flujo genera una corriente alterna en la bobina, que es proporcional al giro de la turbina y a su vez es proporcional al caudal. Y segundo, tenemos la turbina de tipo inductivo, en el que el rotor de la turbina tiene un imán permanente incorporado. El campo magnético que inducen los álabes genera una corriente alterna en una bobina externa, parecido al anterior, pero ahora el campo magnético lo están induciendo los álabes. Los medidores de turbina cuentan con una precisión de más o menos 0.3%. Se consigue una máxima precisión con un fluido laminar. Para este elemento es recomendable mantener distancias de tubería de 15 diámetros aguas arriba, la que en la anterior clase vimos como la distancia L1, y recordemos que el diámetro es el diámetro de la tubería, y 6 diámetros aguas abajo, es decir, la distancia L2. Estos medidores son buenos para líquidos sin partículas y que no vayan a altas velocidades. El segundo tipo de medidor de velocidad es el ultrasónico. Estos obtienen la medición del caudal por la diferencia de velocidades del sonido al propagarse en el fluido, en dirección de en el que circula el fluido, y en el sentido contrario. Existen múltiples variantes de este medidor. Una de ellas es la de haz único. Para esta, la velocidad se calcula de la siguiente manera. Existen otros métodos, como el de la desviación del haz, en el que se capta el movimiento del haz en la dirección del flujo, y el método Doppler, en el que se mide el corrimiento de la frecuencia del haz generado por las partículas presentes en el fluido, lo que es ideal para fluidos que tengan mucho sedimento. Para el medidor Doppler, la velocidad se mide como sigue. Para generar y recibir las ondas sonoras se utilizan transductores piezoeléctricos. El haz tiene una frecuencia de aproximadamente 1 MHz y tiene una precisión de más o menos 2% y una escala lineal. Los tres tipos suelen utilizarse para fluidos con sedimento, es decir, sólidos en suspensión, porque estos suelen causar erosión y desgaste en medidores que tienen contacto directo con estos. Entonces, estos elementos de medición no tienen contacto directo, por tanto no son afectados. Además, no generan ningún tipo de pérdida de presión y su instalación no interrumpe el proceso porque no está en contacto con el interior de la tubería ni con el interior del fluido. Su gran desventaja es el costo y su precisión. Seguimos con los medidores de fuerza, en los cuales solo tenemos una variante, que es el medidor de placa, que en inglés se llama target. Esta es una placa que va instalada en el centro de la tubería, sometida al empuje del fluido. La fuerza que empuja esta placa es proporcional a la energía cinética del fluido, y a partir de ella podemos hallar la velocidad despejando esta última de la siguiente ecuación. La placa está conectada a una galga extensiométrica que detecta la fuerza, y la variación de la resistencia en la galga extensiométrica está en función del caudal. Se pueden usar con fluidos con sólidos pequeños en suspensión, y su presión es del 1 al 5% y su salida es cuadrática. Avanzamos ahora hacia los medidores de tensión inducida, que también son llamados medidores electromagnéticos, de los cuales solo hay una variante del mismo nombre. Estos medidores usan la ley de Faraday para medir el caudal. Para este caso, el fluido deberá ser un líquido conductor. La ley de Faraday indica que la tensión inducida en un conductor, que en este caso va a ser el líquido, es proporcional a la velocidad con la que se mueve a través de un campo magnético.
De este modo, para medir el caudal volumétrico con la ley de Faraday se despeja velocidad de la siguiente ecuación. La tensión generada en el líquido es captada por otros dos electrodos en el exterior del tubo y que son puestos de manera diametralmente opuesta.